Ya, buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas. Continuamos con nuestro segundo ponente. Tengo a mi lado don Gabriel Domenech Pascual. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Valencia. Fue profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Cardenal Herrera y desde 2009 lo es en la Universidad de Valencia. Acreditado como catedrático, ha publicado decenas de trabajos sobre diversos temas, principalmente sobre la invalidez de las normas jurídicas, la responsabilidad patrimonial de los poderes públicos, las sanciones administrativas, las obligaciones positivas derivadas de los derechos fundamentales, el control de los riesgos tecnológicos, la regulación del bienestar animal y el poder judicial. Su actual actividad investigadora está fundamentalmente orientada al análisis económico del derecho público. Su ponencia, que presentará a continuación, se denomina El análisis económico de los estándares de prueba en el proceso contencioso administrativo. Gabriel, el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Pues, en primer lugar, quiero agradecer la invitación a Jordi y a Sebastián, porque la verdad es que después de mi experiencia hace 3 o 4 años, creo que 4 años, pues me encantó la experiencia porque realmente este es uno de los foros, de los pocos foros en la comunidad jurídica española, y yo creo que ha quedado de relieve la ponencia de Chema, donde se discute mucho y se discute muy bien. Entonces, realmente estoy encantado de estar aquí y intercambiar opiniones con vosotros. Bien, yo voy a hablar del análisis económico de los estándares de prueba, en realidad de algunas reglas probatorias en el proceso contencioso administrativo. No voy a hablar del procedimiento administrativo, ¿de acuerdo? Bien, para los que no estén familiarizados con el análisis económico del derecho, ¿qué es esto? Bueno, pues se trata de plantear los problemas jurídicos, en este caso los problemas relativos a la prueba, como si fueran problemas económicos. El análisis económico es un análisis consecuencialista. Es decir, nos vamos a preguntar por las consecuencias que tienen las reglas jurídicas, ¿de acuerdo? Entonces nos interesan dos tipos de impactos. ¿Qué impactos pueden tener estas reglas? ¿Cómo pueden alterar la conducta de las personas? Y qué consecuencias, a través de esas reacciones, de la alteración de la conducta de las personas, qué consecuencias pueden tener sobre su bienestar, y en general sobre el bienestar de la sociedad. El análisis económico del derecho nos proporciona herramientas teóricas, empíricas también, para ver en qué medida las normas jurídicas, eso lo vamos a ver luego, incrementan o reducen el bienestar de ciertas personas y, bueno, podemos decir, desde un punto de vista prescriptivo, nos pueden ayudar a ver, a evaluar esas normas jurídicas y a tratar de encontrar cuáles son las normas que maximizan el bienestar social. Por tanto, ya podemos decir, el objetivo de las, ya podemos anticipar, ¿no? El objetivo de las reglas probatorias no es averiguar la verdad, sino el objetivo último es maximizar el bienestar social o el bienestar, en fin, minimizar los costes sociales, aunque obviamente los dos objetivos pueden estar muy relacionados. Es decir, es bueno para tratar de maximizar el bienestar social, tratar de establecer reglas que permitan acercarnos en la mayor medida de lo posible a la verdad. ¿De acuerdo? Bien, pues si esto lo aplicamos a las reglas de prueba, podemos ver desde un punto de vista positivo cómo se trata de averiguar, en primer lugar, cuál puede ser el impacto de las reglas probatorias sobre el comportamiento de ciertas personas. Y básicamente nos importan dos tipos de personas. El juez, que es obvio, ¿no? ¿Cómo no va? Es decir, las reglas, el estándar de prueba va a afectar la decisión del juez. Lo que no es tan evidente a primera vista es que las reglas probatorias también van a afectar al comportamiento procesal y extraprocesal de los litigantes, ¿de acuerdo? Y luego, obviamente, y a través de esa alteración del comportamiento, también se va a alterar, se puede alterar en qué medida, ¿no? se satisface el bienestar social.
Y, bueno, desde un punto de vista normativo, prescriptivo, el análisis económico del derecho nos va a permitir evaluar las reglas probatorias que tenemos y también determinar cuáles son las reglas probatorias, o tratar de averiguar cuáles son las reglas probatorias óptimas que nos pueden permitir lograr ese objetivo de satisfacer en la mayor medida de lo posible pues, nuestros fines, cualesquiera que sean, y como ya he dicho, el objetivo no es averiguar la verdad, sino minimizar los costes sociales. Bien, ¿qué impacto pueden tener las reglas probatorias? Es decir, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Luego lo vamos a ver luego más adelante, vamos a poner algunos ejemplos, vamos a examinar qué resultados nos ofrecen determinados modelos teóricos, pero ya podemos anticipar lo siguiente. Obviamente, como he dicho, los estándares probatorios pueden alterar la conducta del juez y también la conducta de los litigantes. Pueden alterar su conducta procesal y, en particular, su actividad de producción de pruebas, o si queremos, de información. Como si producen más o menos información en función de las reglas que establecemos. Y también pueden alterar su comportamiento extraprocesal y, en particular, el grado de cumplimiento o de incumplimiento de las normas jurídicas. Es decir, pueden afectar al cumplimiento de las normas sustantivas que se están ventilando, por así decirlo, en el juicio. ¿De acuerdo? Esto luego lo veremos, pero obviamente, por ejemplo, si establecemos un estándar de conducta para entendernos, del 99%, vamos a poner un estándar más allá de cualquier duda, que casi se exige certeza absoluta, pues eso va a provocar que prácticamente va a ser imposible condenar a nadie. Y entonces, ¿eso qué va a provocar seguramente? Que los incentivos para cumplir la norma sustantiva se van a reducir mucho. Porque el incumplimiento no va a tener castigo en la práctica, va a ser muy difícil que sea castigado. No sé si me explico. Sí. Es decir, establecer un estándar de conducta extremadamente exigente va a reducir muchísimo los incentivos para cumplir la norma sustantiva. Pero al contrario también, si fijamos un estándar de conducta del 0%, vamos así, de manera que condenamos a todos, la diferencia entre ser culpable y ser inocente se va a esfumar. No sé si me explico. Porque cumplas o no, te van a castigar. Con lo cual, los incentivos para cumplir la norma también se van a evaporar. ¿Me explico? Son dos casos extremos que muestran cómo la regla procesal, el estableciendo en este caso de un estándar de prueba, puede tener consecuencias muy importantes respecto del cumplimiento de la norma sustantiva. Y, obviamente, los estándares de prueba, de esa manera, van a alterar también los costes sociales. Los costes sociales, digamos, que genera el sistema jurídico. Por ejemplo, los costes de producción de pruebas. No es lo mismo que la carga de la prueba se la impongamos a una persona que tiene unos costes de producción de prueba muy bajos, que entonces vamos seguramente vamos a conseguir vamos a reducir los costes de producción de las pruebas, que impongamos la carga de la prueba a un litigante que tiene unos costes de producción de prueba muy altos. Entonces, intuitivamente podemos pensar que lo que va a ocurrir es que en ese segundo caso se van a incrementar mucho los costes de producción de prueba y nos interesa reducirlos, junto con otros también, ¿no? Bien. Y luego también hay que tener en cuenta que las reglas de prueba, y en particular los estándares de prueba, pueden, esto va a tener consecuencias respecto de los errores judiciales que se cometen, y sobre todo del tipo de errores judiciales que se cometen, ¿no?
Si ponemos un estándar de prueba del 99%, vamos a cometer muy pocos falsos positivos. No va a haber casi condenas erróneas, pero va a haber muchos falsos negativos. No sé si me explico. Va a haber muchas absoluciones erróneas. Y es posible que los dos tipos de errores tengan costes diferentes. ¿Me explico? Entonces, bien, los errores judiciales tienen dos tipos de costes. Cuando se comete un error judicial, estoy hablando de error judicial, pero para también errores cometidos por la administración. En primer lugar, los errores judiciales minan la eficacia disuasoria o, si queréis, incentivadora del derecho, de la norma sustantiva, lo que os decía antes. Y fijaros, luego lo señalaré me detendré en este punto, ¿no? Pero tanto los falsos positivos como los falsos negativos, los dos reducen la eficacia incentivadora de la norma sustantiva. Por lo que he dicho antes, el falso positivo, es decir, condenar al inocente, hace que el inocente diga, o los potenciales inocentes digan, pues si me da igual cumplir la norma, porque me van a castigar de todas maneras. Si no, resta incentivos para cumplir el derecho, ¿no? Y el error contrario es lo mismo. Es decir, yo infrinjo la norma y no recibo castigo. Se equivocan y me salgo de rositas. Pues eso también incrementa el aliciente para infringir la norma. ¿Sí o no? Entonces, los dos errores minan la eficacia preventiva del derecho, de la norma sustantiva. Y además, hay otro tipo de coste que tienen los errores. Y es que, claro, cuando, por ejemplo, no todo, y aquí está la clave de la simetría entre algunos errores, ¿no? Por ejemplo, hay una razón por la que podemos pensar que la condena a un inocente es peor que la absolución de un culpable. Y es que cuando condenamos a un inocente, a ese inocente lo metemos en la cárcel. Y eso es muy costoso, tanto para el inocente como para el Estado, porque tiene que sufragar el sistema penitenciario. ¿Me explico? Es decir, hay un coste que se deriva de aplicar la consecuencia jurídica prevista por la norma sustantiva, que es meter a un señor en la cárcel. ¿Sí o no? En cambio, cuando absolvemos a un culpable, no incurrimos en ese coste. ¿Verdad? Y lo mismo ocurre cuando el incentivo consiste en dar una recompensa. ¿Me explico? Pero aquí es al contrario. Cuando equivocadamente consideramos que alguien no se merece el premio, no incurrimos en el coste de darle el premio, no se lo damos. Pero cuando equivocadamente le damos el premio a una persona que no se lo merece, incurrimos en el coste de darle el premio. ¿Me explico? O sea, hay un coste añadido derivado de aplicar la consecuencia jurídica prevista en la norma sustantiva. ¿Bien? Bueno, me interesa señalar, fijaros que aquí puede haber, bueno, supongo que conocemos la expresión de trade-off, ¿no? De compromiso, de una ventaja inconveniente, ¿no? Es decir, a veces con una norma, con un estándar de prueba, podemos reducir los costes de producción de evidencia, pero incrementamos el coste de errores. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Me explico? Porque no nos interesa especialmente reducir los costes de producción de evidencia o los costes de los errores. Lo que nos interesa es minimizar el coste, la suma de los dos tipos de costes. Eso es lo que nos interesa realmente. No tenemos ninguna preferencia especial por reducir un coste u otro, ¿de acuerdo? Y luego lo que os decía antes, los costes de los errores tipo 1, que son los falsos positivos, y los errores tipo 2, a veces pueden ser simétricos, como es más o menos lo que ocurre en el derecho civil, ¿no? Sí, dos particulares, un contrato, ¿no? Entre dos empresarios. Pues si te equivocas a favor de uno, te equivocas a favor de otro, en principio podemos pensar que los dos tipos de errores son más o menos equivalentes, ¿no? Pero todos sabemos, por ejemplo, que en el derecho penal no ocurre lo mismo, ¿no? La famosa frase de Blackstone de que es preferible absolver a 10 culpables
que castigar a un inocente. ¿Por qué? Porque consideramos que los costes del falso positivo son mucho mayores que los del falso negativo. Y hay al menos dos razones por las que esto es así. Porque por la aversión al riesgo y a las pérdidas es peor, por así decirlo. El impacto de perder algo es mayor que el impacto incentivador de ganar ese mismo algo. Entonces, el falso positivo, que en el derecho penal es que a uno lo meten en la cárcel básicamente, o tiene que pagar una multa, ese riesgo es mucho peor que el riesgo inverso contra él, ¿no? Y luego, lo que os decía antes, de que meter a alguien en la cárcel conlleva el coste añadido de que tienes que pagar el coste de la cárcel, lo cual no ocurre en el caso de las absoluciones erróneas. Bien, pues los economistas han elaborado varios modelos, teorías, que tratan de explicar, ¿no?, cómo determinadas reglas probatorias pues alteran todos esos costes, alteran todos esos comportamientos, ¿no? Entonces yo ya después de la sesión que tuvimos hace 4 años, ya aquí quiero aclarar una cosa, y es que estos modelos, esto ocurre con prácticamente todos los modelos económicos, ¿no?, que no pretenden dar una explicación global del problema. No, lo que pretende normalmente es aislar un factor, haciendo abstracción de toda la complejidad del problema, y pretenden aislar, por ejemplo, cómo influye una determinada circunstancia en el problema, en un problema más complejo de la litigación, haciendo abstracción de lo nuestro. Entonces, son modelos que simplifican muchísimo la realidad, pero que nos permiten, nos facilitan mucho la comprensión de cómo ese factor influye en la realidad, ¿no? Es decir, no son modelos holísticos, podemos decir, ¿no? Son modelos que aíslan, que se centran en una parcela muy pequeña de la realidad. Entonces tienen un carácter muy fragmentario. Bien, otra observación que me gustaría hacer es la siguiente, y es que se dice, el otro día estaba leyendo una revisión de la literatura en esta materia, y el autor decía que el derecho probatorio es una gran oportunidad, pero también un gran desafío para los que se dedican al análisis económico del derecho. Porque una gran oportunidad, porque yo creo, él lo decía, y yo coincido, que es cierto que los artículos de análisis económico del derecho pueden, yo creo que proporcionar ideas muy interesantes, muy útiles a los que se dedican a estudiar el derecho probatorio. Explicaciones de la realidad, razones potentes que tienen mucha fuerza explicativa y que no son fáciles de apreciar a primera vista. Entonces, eso con un análisis económico, yo creo que y además, bueno, hay análisis empíricos que pueden ser muy relevantes, muy interesantes. Pero al mismo tiempo es un gran desafío porque el marco conceptual, y esa es mi impresión, no sé si la compartís, pero yo creo que, y él lo decía, yo también lo comparto, que el marco conceptual es un poco confuso, ¿no? Esto de las cargas de las pruebas, no sé, a mí me parece que algo no termina de cuadrar, ¿no? Eso de qué diferencia hay entre la carga de la persuasión, la carga de producción de la evidencia, el estándar, está todo un poco como demasiado. Entonces y muchas veces los economistas modelizan, por así decirlo, la realidad o los problemas de una manera completamente diferente a como lo hacen los juristas, ¿no? Entonces, bueno, es complicado, ¿eh? Es decir, es una parcela, creo, de la realidad jurídica que no es precisamente clara. A mí esa es la impresión que me da. Bien, entonces, ya digo, los marcos conceptuales, sí, hay autores que dicen, bueno, voy a entender que la carga de la prueba es esto, y eso no coincide en absoluto con lo que los procesalistas entienden por carga de la prueba, ¿no? Bien, entonces os voy a traer aquí, pues, de alguna manera los dos grandes modelos, los dos modelos más importantes que se han utilizado, los dos grupos de modelos que se han utilizado para abordar estas cuestiones, ¿no? El primero, los
primeros modelos serían basados en la teoría de la decisión, que se centran en el juez. Lo que se trata es de modelizar y de explicar la decisión que adopta el juez. Las partes no juegan ningún papel importante, la evidencia, las pruebas, la información que hay en el proceso es como caída del cielo, nadie sabe de dónde ha venido, está dada, no se altera eso, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que hace el juez? El decisor lo que trata es de maximizar la utilidad esperada de sus decisiones. Entonces el juez pues, tiene dos opciones, por ejemplo, que puede ser pues, prohibir, por ejemplo, una actividad o permitirla, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de administrativo, ¿no? Prohíbo o autorizo. El equivalente en derecho penal pues, condeno o absuelto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? Pues debería hacer el juez. Implícitamente estamos diciendo eso. Pues el juez tendría que evaluar la probabilidad de que se produzca un determinado resultado, si absuelvo, y sobre todo, qué probabilidad hay de equivocarse, de acertar, si autorizo, y qué probabilidad hay de equivocarse o de acertar si tomo la decisión contraria, y cuáles son los costes de los errores en cada uno de los casos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es muy fácil de entender, ¿eh? El juez compara el coste esperado de X. De X, por ejemplo, considerar culpable al acusado o prohibir, ¿vale? Entonces, esto es la probabilidad de que X ocurra, de que X sea culpable o de que la autoridad, de que la actividad sea perniciosa para la sociedad, en cuyo caso no hay ningún coste, cero, más la probabilidad de no X, es decir, de que me equivoque. ¿Me explico? Es el falso positivo. Y esto tiene un coste. El coste pongo 1 porque es un error tipo 1. Y aquí tenemos lo contrario. El coste de no X. De permitir o de absolver. Pues entonces la probabilidad de que efectivamente acierte, en cuyo caso no hay coste, y la probabilidad de equivocarme, absolución errónea o permisión errónea, por así decirlo, el coste, y se genera un tipo de coste. Entonces comparamos los dos costes y, si simplificamos, pues nos quedaría esta ecuación, que quiere decir que el juez tiene que apreciar X, es decir, prohibir o condenar, si la probabilidad de condenar, dada la evidencia existente, dividida por la probabilidad de que equivocarse, sea superior a la ratio que hay entre el coste de prohibir erróneamente y el coste de absolver erróneamente, de autorizar erróneamente. ¿De acuerdo? Eso sería un poco bien. Y este modelito, pues la verdad es que explica varias cosas. Y ahora voy... Vale. Y hay otra cosa que está relacionada, pero no es exactamente la misma. Hasta ahora no hemos hablado de los estándares de prueba, ¿verdad? Hemos hablado de qué es lo que tiene que hacer, pero no hemos hablado de los estándares de prueba. ¿Cuál es el estándar óptimo que tiene o que debería adoptar o establecer el juez o el legislador, en su caso? Bueno, supongamos que tenemos aquí un estándar extremadamente laxo, o estricto, según se mire, ¿no? El 0%, es decir, condenamos a todo el mundo. ¿Sí o no? Y en el otro extremo tenemos un estándar extremadamente laxo, o estricto, según se mire, ¿no? Entonces, es decir, que para condenar tenemos que tener la certeza absoluta. ¿Sí o no? 100%. ¿Dónde colocamos el estándar óptimo? ¿Dónde habría que colocar el estándar óptimo? Bueno, pues, fijaros que aquí no hay falsos positivos. No, perdón, al revés. Hay un montón de falsos positivos, porque condenamos a todos los inocentes. ¿Sí o no? Aquí condenamos a todos los inocentes. Y aquí absolvemos a todos los culpables. ¿Sí o no? Entonces, cuando vamos yendo de aquí a aquí, ¿qué va pasando? Vamos sustituyendo un tipo de error por el otro. Vamos obteniendo un beneficio, que es... ¿Cuál es el beneficio que vamos obteniendo?
vamos evitando falsos positivos. ¿Sí o no? Cada vez que avanzamos un poco más, salvamos a un inocente, por así decirlo. ¿Sí o no? Pero a costa de que se nos escapan culpables. Entonces, ¿dónde tenemos que pararnos? ¿Dónde tenemos que pararnos? ¿Cuál es el estándar óptimo? Bueno, pues el estándar óptimo es aquel en el que el beneficio adicional de evitar un falso positivo es igual al coste marginal de absolver a un culpable. ¿Sí o no? Y ahí tenemos que pararnos. Y aquí tiene relevancia, voy a ir un poco más rápido porque si no, no voy a llegar al tema. Y aquí tiene relevancia que los distintos tipos de errores pueden ser, el coste de los distintos tipos de errores puede ser distinto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el coste de absolver, el coste de condenar a un inocente es 19 veces superior al coste de... ¿no? El coste de condenar a un inocente es 19 veces superior al coste de absolver a un culpable. Pues en ese caso, el estándar óptimo deberá elevarse hasta el punto en que la probabilidad marginal de absolver a un culpable sea 19 veces superior a la probabilidad marginal de absolver a un inocente. Por eso en derecho penal la probabilidad se dice que está en un 95% convencionalmente. Bien. Otro modelo importa, otro grupo de modelos basados en la teoría de juegos. Estos se centran en el comportamiento de las partes, de los litigantes. Lo que tratan de explicar es cómo actúan los litigantes y, a la vista de eso, cuáles deberían ser las cargas de la prueba, las reglas probatorias, los estándares de prueba. Entonces, aquí la cantidad de prueba, cantidad por decirlo de alguna manera, calidad de la información que producen las partes, de las pruebas, es una variable endógena. Eso quiere decir que depende de otras variables, ¿vale? No viene dada del cielo, sino que está en función del modelo, de las reglas que pongamos. Bien. La prueba es, en términos económicos, es una señal. En derecho diríamos que es un indicio de que uno tiene razón. Pero una señal ruido, es decir, no es seguro. Si tú generas una prueba, estás incrementando, obviamente, la probabilidad de que te den la razón, pero esto no es seguro. Bien. Muy importante, el coste de producir pruebas e información para los que tienen razón, demandados o demandantes, es menor, que el coste de producir pruebas para los que no tienen razón. Eso es obvio, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí. Pues es obvio. Es decir, si tú has cometido una negligencia, te va a costar probar que eres inocente, que has sido diligente. En cambio, si has sido diligente, te va a resultar mucho más fácil. ¿Sí o no? Vale. Entonces, los demandantes que tienen razón tenderán a producir pruebas de mayor calidad y en mayor cantidad que los demandantes o demandados que no la tienen, ¿vale? Entonces, lo divertido, lo interesante, es que las reglas sobre estándares y cargas de prueba permiten, de alguna manera, cribar a los demandantes que tienen razón, que en principio van a producir más pruebas, y a los demandantes que no la, o a los demandados que no la tienen. No sé si me explico. Van a permitir separarlos, cribarlos. Bien, os voy a poner un ejemplo de un paper que me encanta porque tiene en mi opinión, tiene mucha fuerza explicativa. Este paper trata de dar respuesta a la siguiente pregunta. Dar una razón, no permite explicar todo el problema porque hay otros factores que hay que tener en cuenta, pero... Vale. Entonces, el problema es con arreglo a qué criterios se asigna la carga de la prueba. Ya se entienda como criterio de decisión en caso de incertidumbre o de criterio que nos dice quién pierde si nadie suministra pruebas suficientes. Entonces, el autor del paper
advierte, y es cierto, que normalmente la carga de la prueba suele asignarse a la parte contraria de aquella cuya conducta es objeto de prueba. Es decir, ¿por qué en derecho de daños se asigna, casi siempre, a la víctima la carga de probar la negligencia del causante y no al revés? Porque normalmente el causante tiene mejor información al respecto que la víctima y le va a resultar más fácil, ¿sí o no? Pero normalmente no se le impone a él la carga de la prueba, se impone a la víctima. Y al revés, ¿quién prueba la culpa de la víctima? ¿Quién tiene la carga de probar la culpa de la víctima? El causante, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué? Vale. Pues este hombre, Santirico, que no es un italiano, es un americano, da la siguiente explicación. Vamos a ver. Aquí se trata de enjuiciar si X actuó lícita o ilícitamente, ¿no? Si actuó negligente o diligentemente. Entonces, si X cumple, o sea, si su conducta es lícita, ¿qué va a ocurrir? Que sus costes de producir evidencia, información, se van a reducir mucho, ¿sí o no? Y al mismo tiempo va a incrementar los costes de producir pruebas de la parte contraria, ¿sí o no? Vale. Entonces, si se impone a la parte contraria, en este caso a la víctima, ¿no?, la carga de probar la negligencia, eso va a maximizar el beneficio esperado de que X cumpla la norma. Porque eso le va a permitir vencer en juicio, en algunos casos, si hay juicio, sin necesidad de probar nada. ¿Me explico? O sea, le va a permitir ganar ahorrándose los costes de producir prueba. Mientras que si la carga de la prueba se le impone al causante, ¿me explico? Si el causante cumple, podrá ganar en juicio, pero tendrá que incurrir en los costes de producción de prueba. Por lo tanto, su beneficio de cumplir la norma se va a reducir. ¿Me explico? Entonces, esa es una razón, es decir, el impacto incentivador para conseguir que X sea diligente es mayor si le imponemos la carga de la prueba ahí. ¿Lo veis? A mí me costó bastante leer me costó mucho, porque no lo veía a primera vista, pero luego dijo, caramba, es una idea muy potente, es una idea muy interesante. Bien, y pasamos ya, me está pasando también esto de que me estoy enrollando mucho, pero bueno, ¿qué peculiaridades podemos encontrar en el proceso contencioso administrativo? Porque yo creo que en el fondo todo esto se puede aplicar al proceso contencioso administrativo, porque son ideas muy generales que se pueden adaptar o aplicar perfectamente. Pero hay que tener en cuenta algunas peculiaridades. De hecho, es llamativo que no hay análisis económicos, pero tampoco jurídicos en realidad, ¿no?, o casi apenas, ¿no?, sobre los estándares de prueba o las reglas probatorias en el derecho administrativo, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta también, en segundo lugar, que aquí hay una diversidad de situaciones que no se dan en otros ámbitos. Porque en el derecho administrativo tenemos una especie de derecho penal, que es el derecho administrativo sancionado. Y luego también tenemos otros conflictos o litigios que se asemejan mucho a los litigios civiles. Entonces, claro, si las reglas en el derecho penal son unas, pues lo mismo podemos esperar en el derecho administrativo. Es decir, hay conflictos donde esa relación que antes veíamos entre el coste de los errores tipo 1 y tipo 2 se asemeja mucho al derecho civil, y otros casos donde esa relación entre el coste del error tipo 1 y tipo 2 se asemeja mucho a la del derecho penal. Es decir, hay una gran no es lo mismo el derecho ambiental, ¿no?, que si tomas una decisión, el coste, por ejemplo, ¿no?, de autorizar una central nuclear, de equivocarte y decir, no pasa nada, la central nuclear es algo que no... Pues imaginaros el coste del error, ¿no? Mientras que si la prohíbo, bueno, el error está, pero no es tan fuerte. ¿Me explico? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y luego,
una cuestión que a mí me parece que es clave, y es que en la práctica, ¿por qué en los de derecho administrativo no hablamos apenas muchas veces de estándares de prueba? Porque creo que el problema de la prueba se confunde, se esconde detrás de otro marco conceptual, detrás de otro planteamiento del problema, que es el problema de la discrecionalidad administrativa o el de la deferencia. No sé si me explico. Porque yo creo que en el fondo es el mismo problema. Estamos hablando en un caso estamos hablando de qué grado de convicción debe tener el juez para considerar que la administración lo ha hecho mal, para condenar a la administración, ¿no? O sea, no, perdón, en el caso del derecho civil o el derecho penal, dice, ¿qué grado de convicción ha de alcanzar el juez acerca de que se ha producido el hecho X que tiene como consecuencia jurídica la condena o la absolución? Mientras que en el caso del derecho administrativo, normalmente lo que nos hemos preguntado es ¿cuál es el grado de deferencia que el juez debe mostrar hacia la administración? Pero en el fondo es lo mismo. No sé si me explico. En el fondo es a partir de qué grado qué grado de certeza tiene que tener el juez para concluir que la administración ha actuado ilegalmente, que no ha apreciado bien los hechos. No sé si me explico. Entonces, hemos dado un nombre diferente a lo que en realidad es el mismo problema. No sé si me explico. Estamos hablando de discrecionalidad, de deferencia, pero en el fondo es lo mismo. Esa es un poco mi opinión. Que hasta cierto punto, bueno, sí, de vez en cuando metemos ahí la carga de la prueba y tal, pero en gran medida estamos escondiendo el problema de los estándares de prueba y de las reglas de carga de la prueba y todo esto en la teoría de la discrecionalidad administrativa. Esa es mi opinión. Entonces aquí típicamente tenemos el problema de que el juez está revisando una decisión adoptada por una organización, por la administración, que típicamente tiene mejores conocimientos que la administración y por tanto, la administración tiene mejores conocimientos que el juez, pero el juez tiene mejores incentivos muchas veces que la administración para tomar una decisión correcta, ¿no? Y entonces, claro, el juez, si es muy agresivo, si es muy activista, pues corre el riesgo puede cometer un error tipo 1, por así decirlo, y si es demasiado deferente con la administración, puede cometer un error tipo 2. En el fondo es lo mismo. No sé si me explico. ¿De acuerdo? Bueno, pues es un poco lo que os quería decir, ¿no? Sí. Bueno, pues y aquí, ya digo, cómo se plantean normalmente estos casos en la práctica y cómo creo yo que deberían plantearse, ¿no? Pues el juez, ¿no? Si aplicamos el modelo de la teoría de la decisión, pues el juez, cuando evalúa un problema, es decir, ¿hay que permitir la central nuclear o hay que prohibirla? Bueno, pues tiene que el juez, aplicando este modelo que hemos visto, pues tiene que valorar las dos posibles alternativas, ¿no? El riesgo de cometer un error tipo 1, el riesgo de cometer tipo 2, tiene que tener en cuenta que el coste de los errores puede ser diferente, pues no es lo mismo es que te explote la central nuclear que prohibir a una empresa montar una central nuclear que realmente tenía que permitirse, ¿no? Entonces, bueno, y hay que tener en cuenta, bueno, pues la probabilidad de cometer un error en los dos casos dependerá de varias circunstancias, ¿no? Pues, por ejemplo, del riesgo de que la administración se desvíe de la solución más justa, por así decirlo, que puede variar. No es lo mismo que la decisión haya sido tomada pues, por un órgano más o menos independiente, que está organizado de acuerdo con unas reglas que garantizan, ya digo, podemos suponer el acierto de las decisiones que vaya a tomar, ¿no? O, bueno, pues si el órgano que toma la decisión pues no reúne esas garantías de imparcialidad, de independencia, porque tienen conflicto de interés, ahí el riesgo
de desviación es mayor. ¿De acuerdo? Es muy importante. Bueno, esto en realidad es, ya os lo digo, es teoría de la discrecionalidad administrativa, teoría de la deferencia, cuando el juez tiene que ser deferente, pero que en realidad lo podemos meter en el marco conceptual de los estándares de prueba, o sea, de ese modelo que nos dice cuando el juez tiene que condenar o absolver, ¿no? No voy a extenderme más en esto. Y también que los modelos, para terminar, me gustaría señalar que también los modelos estos basados en la teoría de juegos, pues me parece que son sustancialmente aplicables al control judicial de la actividad administrativa, ¿no? Y que permiten comprender mejor aspectos de este control judicial, pues que tradicionalmente se analizan en otro marco, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el procedimiento administrativo puede verse como una especie de prueba preconstituida. No sé si me explico. Es decir, la administración, antes del proceso, produce evidencia que da soporte a su posición. ¿Me explico? Entonces el juez, cuando enjuicia la decisión administrativa, dice, yo tengo que ser deferente con la administración, pero solo si previamente la administración ha producido esa prueba, o sea, ha cumplido, por así decirlo, con su carga de producción de evidencia. No sé si me explico. Entonces, solo en ese caso yo voy a ser deferente con la administración. Pero si la administración no ha observado el procedimiento, no ha hecho la evaluación ambiental del proyecto, no voy a ser deferente. O sea, de alguna manera el estándar de prueba va a ser diferente en función. La deferencia, fijaros, es que es lo mismo. El estándar de prueba, la deferencia judicial va a ser diferente en función de si ha habido o no esa previa producción de información a través del procedimiento administrativo. Y es lo que ocurre en la realidad. Los tribunales son muy deferentes con la administración, pero solo si se ha producido si esa deferencia está condicionada a la observancia del procedimiento administrativo. También hay algunos autores que han señalizado, aunque no en conexión con esto de los estándares de prueba, de las cargas de prueba, que el procedimiento administrativo tiene un efecto señalizador. Es decir, emite una señal. O sea, la administración cuando lleva a cabo un procedimiento muy riguroso, está, por así decirlo, emitiendo una señal al juez. Le está diciendo, fíjate, para mí qué importante para mí es esta decisión y que se mantenga esta decisión, que voy a incurrir en una actividad muy costosa que es cumplir, observar un procedimiento, y eso te da una idea de que esa decisión es muy importante para el interés general y que tienes que mantenerla. O sea, te estoy dando una razón para mantenerla. En cambio, si el procedimiento previo es una basurilla, eso de alguna manera señaliza que esa decisión no merece ser conservada o confirmada por el juez. No sé si me explico. Entonces, el procedimiento, esa información, tiene una especie de efecto cribador o señalizador. Bueno, y hay otras múltiples aplicaciones, pero yo creo que con esto creo que he dado una idea de cómo puede ayudarnos el análisis económico del derecho a entender algunas reglas probatorias. Muchas gracias.